Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga grandemente, hermanitos. Vamos a iniciar con el estudio bíblico de la mañana, la clase. Hermanito Lester, por favor, si nos hace la oración inicial para comenzar este estudio bíblico de la mañana. Oramos, hermano. Gracias, Dios, te damos en esta preciosa mañana por habernos traído aquí, Señor, a este local con vida. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu voluntad y bendigas a nuestro hermano que nos va a impartir la clase de hoy, que tengamos, Señor, el entendimiento para poder discernirla y hacer tener tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, amado hermanito, que empezamos hoy, es el cumplimiento de la derrota más grande que se ha visto espiritualmente hablando, hermano. Antes de ir allí con sus Biblias, acompáñame por favor, porque hay que entender Génesis capítulo 3 para estudiar Apocalipsis 12. Génesis capítulo 3. La palabra de Dios, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 3 dice la palabra: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Respondió ella: claro que no, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Verso 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no nos permite comer. Y Dios ha dicho y dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, ni si lo hacen morirán. Verso 4. ¿Quién está hablando? La serpiente. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio el árbol que era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Verso 10, contestó el hombre: te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, y por eso comí. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú la herirás o la golpearás en el talón. Palabra de Dios, hermano. Dios en el huerto del Edén, Dios en los inicios de la tierra, está diciendo a la serpiente por haber engañado a Adán y Eva que comiesen del fruto, que vendrá el momento en que la van a pisar en la cabeza, pero ella tratará de herir en el talón, le llaman calcañar. Y esa profecía se va a cumplir en Apocalipsis 12, hermanos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. El conflicto entre Cristo y Satanás. Apocalipsis 12
Dice, la explicación de este tema, el conflicto con el mundo se debe al conflicto entre los dos reyes espirituales, Cristo el vencedor y Satanás el que fue vencido. El conflicto de la tierra, vamos a estar viendo los primeros 6 capítulos. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15, que lo acabamos de leer. Señala el odio de Satanás a nuestro Señor y sus santos. También manifiesta la incapacidad de Satanás de vencer a nuestro Salvador. Esto nos asegura de la derrota con toda su fuerza anticristiana y de la victoria final del cristiano. Apocalipsis 12, ¿usted lo puede leer, por favor? Del verso 1 al verso 5, por favor. Apocalipsis 12, verso 1 al 5. Amén. Amén, hermana Vanessa. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando en fila, clamaba con dolores de parto, en la angustia del avasallamiento. También apareció otra señal en el cielo. Era aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su Dios. Amén, hermana. Tenemos que entender que en estos 5 versículos, les voy a decir, hay 3 personajes principales, son los que hay en la escena. El tema que vamos a leer es que hay una mujer, primer personaje. El segundo personaje, hay un dragón presente, otro suceso importante, un dragón rojo, segundo personaje. Y el tercero, que es el que estamos hablando, el hijo. Hay un hijo presente en la escena, es decir, hay 3 personas que vamos a hablar en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hablar de la mujer que representa al pueblo de Dios. Vamos a hablar del dragón que representa la serpiente antigua, Satanás, Diablo, Lucifer, como le quieran llamar, el enemigo. Y vamos a hablar del Hijo, que es Jesucristo. Son los 3 que aparecen en estos versículos. Empezamos con la mujer. ¿Qué dice verso 12, 1 y 2? Volvemos a leer poco a poco. ¿Me acompañan por favor a la lectura? Vamos a ir dilucidando, entendiendo poco a poco este verso. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Juan nos está diciendo que hay algo muy importante en el cielo. Creo, hermanito, no tengo la perspectiva que tiene Juan, pero me estoy tratando de trasladar a lo que está observando, me estoy tratando yo de su mente de ver lo que está observando, y para que el mismo Juan diga que es muy importante, es porque hay algo que ha deslumbrado a Juan su atención, ha hecho que Juan preste más atención, porque ya había visto al Hijo del Hombre en el caballo blanco, había visto las 7 iglesias del Apocalipsis, había visto los mensajes, había visto muchas cosas, pero ahora esto le parece muy importante lo que está pasando. Debería serlo para nosotros también, entonces. Si para Juan es muy importante, también para nosotros. Dice la palabra: vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Vamos a leer aquí la lámina. Entonces, fue a través de su pueblo que Dios trajo al mundo su Hijo. ¿De dónde proviene Jesucristo, hermano? Empezamos a preguntar. Quiero que hagamos esto participativo. ¿De dónde proviene Jesús? Empezamos de los orígenes. ¿De dónde proviene Jesús? De Adán y Eva. Del inicio. Del descendiente de quién. ¿Quiénes adoraron a Dios? Estaba la descendencia de Caín y estaba la descendencia de Set. Caín eran muy buenos obreros, ingenieros, trabajaban en bronce, en hierro, ¿de acuerdo a lo que dice Génesis? Pero venía de la descendencia de Set y son los primeros hombres que adoraron a Dios en la tierra. Entonces viene de Set. De Set viene Noé, luego viene Sem, Cam y Jafet, que son los hijos de Noé, y viene la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Luego después vienen las 12 tribus y viene Judá. Y de Judá el rey David. Y del rey David, ¿quién viene? La descendencia de Cristo. ¿A través de quién? De un linaje perfecto. Entonces, a través de la mujer, el pueblo de Dios ha venido su hijo. Fue a través de un pueblo que Dios trajo a su hijo al mundo. Ya vemos desde el origen hasta Jesucristo. La genealogía la puedes encontrar en Mateo y en Lucas. Si te interesa un poco más la genealogía y profundizarla un poco más, puedes verla en Mateo y en Lucas en casa. Dice la palabra, lo que estoy comentando, no puede ser solamente la iglesia porque ella no dio a luz a su hijo Cristo. Él la estableció. ¿Se entiende cuando la palabra que la mujer no puede ser la iglesia? Porque si fuese la iglesia, ¿de dónde está el linaje de Cristo? ¿De dónde proviene Jesús? Entonces, la mujer se refleja como el pueblo de Dios. Vamos a ver Mateo 16, 18, por favor. El que lo tenga lo puede ver. Estamos hablando de la confesión de Pedro. Mateo 16, 18. Amén. Amén, hermano. Dice la Escritura. Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermano. Entonces, Cristo va a edificar su propia iglesia. Entonces la mujer no puede ser la iglesia, porque Cristo la ha edificado a través de ¿qué? De su vida, de su carne, de su sangre, entregándose a sí mismo, hizo y constituyó la iglesia siendo él la piedra angular, y le llama a Pedro, no te llamarás más Cefas, hijo de Cefa, perdón, te llamarás Petros, que significa piedra, y sobre esta roca, Pedro, tú edificaré la iglesia. Romanos 9:5, ¿qué dice, hermanito? Romanos 9:5. Amén. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Amén. No es solamente el Dios de los patriarcas, es sobre todas las cosas, sobre todas las naciones. Porque, como dice la Gran Comisión, ¿qué dice la Gran Comisión? Que el Padre le dio toda potestad me es dada a mí, dice Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra. Está hablando que es sobre todas las naciones. Entonces, no puede ser solamente sobre la nación de Israel, no puede ser solamente los judíos, en ese caso como nación, rechazaron a Cristo. La nación de Israel ya no era el pueblo especial para Dios, ni sufrió la persecución presentada en Apocalipsis 12, no existía tal Israel terrenal. Ya vendría la Israel espiritual que habla el apóstol Pablo, y está hablando de la iglesia primitiva. Este es el sufrimiento de la iglesia primitiva. Apocalipsis 12, verso 13, se los leo. 12, verso 13. Al 17, dice la palabra. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. ¿Te acuerdas lo que hizo Dios? Desterró a Satanás a prisiones ocultas. Lo ha tirado, lo ha lanzado, lo ha desterrado, lo ha expulsado, llámale como quieras. No está con Dios, Satanás. No pertenece al reino de Dios. ¿Qué hizo Satanás al llegar a la tierra? ¿Lo está leyendo en el versículo 13? Persiguió a la mujer. ¿Y si la mujer quién es entonces? La iglesia, el pueblo de Dios, llámese los cristianos. Está persiguiendo al pueblo de Dios. Y dice, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón, el pueblo de Dios. Verso 14, pero a ella se le dieron 2 alas como las de un gran águila, para que no pudiera volar al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Allí será cuidada y protegida lejos del dragón, durante un tiempo de tiempos y mitad de tiempo. ¿Te acuerdas lo que dijo el maestro? Es necesario que padezcan persecución. Pero yo estoy con ustedes, confiar, en el mundo tendréis aflicción, pero yo estoy con vosotros. O sea, se está cumpliendo la palabra de que quizás el dragón, el enemigo, Satanás, Lucifer, como quieras llamarle, está persiguiendo, amenazando. Una pregunta. ¿Qué usa Satanás para perseguirte? ¿Será que él es el instrumento ahora mismo y vamos a hablar
totalmente aparte, mundanamente. ¿Será que los líderes de este mundo son Satanás? No. Creemos, a veces nos dicen ahí fuera, no, lo que pasa es que este hombre es Satanás. No. Ni este hombre, ni esta mujer, ni nadie. Ellos son de sangre y de carne. Satanás no está de esa manera. Entendemos que Satanás nos puede tentar, sí. Entendemos que Satanás nos puede hacer daño. ¿De qué forma? ¿Nos puede tocar? Pregunta. ¿El enemigo nos puede tocar siendo cristianos? Pero tocó a Job. Amén, hermano. Esa es la clave. Pero el enemigo no nos toca, Robert. Lo que tú dices es cierto. No nos puede tocar. Nos toca y le permitimos. Exactamente. Por nuestra concupiscencia. Si yo permito que mi deseo intenso, si, por ejemplo, voy a hablar como hombre, yo estoy casado con mi esposa, y yo estoy viendo a otra mujer, ¿qué está haciendo el enemigo? Permitiendo. ¿Usted cree que Dios va a enviar a otra mujer para que yo adultere con mi esposa, y Dios va a armar un plan de tal manera que mi matrimonio se quiebre, se fracture, y yo ni siquiera pueda seguir predicando la palabra porque ya yo no soy testimonio? ¿Usted cree que Dios desea eso para mí y para toda la familia? Pero mi naturaleza pecaminosa, mis intenciones de carnalidad, hace que yo vea otras mujeres. ¿Qué tengo que hacer yo? Dominio propio. A la fe añadirle, ¿cómo dice? Mansedumbre, fe, templanza, los frutos del Espíritu. Pero el tema, hermano, que yo estoy pensando y analizando con este capítulo que me lleva a mí a pensar mucho, la persecución de Satanás a la iglesia no es una persecución de que Satanás está aquí afuera luchando y matando a cristianos. Está engañando, como engañó a Eva y como engañó a Adán. Ya te doy el permiso, Robert. ¿Usted cree que Satanás cogió del fruto y se lo dio? Toma, Eva, come. Con palabras, persuasión. Mira, ¿no has visto eso? Ese árbol es codicioso. Y claro, tú empiezas a escuchar ¿a quién? A la palabra. No, estás escuchando al enemigo. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? En este libro. ¿Está la palabra de Dios en mi boca? Si yo estoy leyendo el libro. Todo lo que yo acabo de hablar, quizás en un contexto de palabrerías humanas, para entender un poco más la palabra. Pero lo que es palabra de Dios es cuando yo cojo este libro y empiezo a leer Apocalipsis 12, verso 1. Esa es palabra de Dios, la mía no. Eso es algo muy importante de entender, ¿no? Sí, es que, bueno, en relación a el hábito espiritual, Dios siempre dice que nos tiene protegido bajo su sombra de su salva. Como la gallina con todos los polluelos. Acogido en su palma de su mano. Entonces, si nadie nos tocará, dice el libro de Juan. Pero en relación a Job, es un caso excepcional. Porque Job era un hombre justo. Y fue una manera que Dios le presentó a Satanás, que él podía ser vencido incluso por un ser humano mortal. Sí, yo hice la salvedad, Robert, porque hay que preguntarse siempre bajo qué pacto está bajo qué pacto estamos nosotros. También es importantísimo. Sí, eso, de que él estaba en una era donde Satanás todavía podía subir a practicar a la Así es, hermano. Exactamente, hermano. Y ahora estamos en una era donde Satanás ha sido excluido totalmente, ha sido lanzado a la tierra. Pero dice lo mismo Apocalipsis, hay de los moradores de la tierra. Amén, hermano. Porque estamos en un mundo. Entonces, hermanitos, el pueblo judío rechazó al maestro, la serpiente antigua está haciendo su trabajo. ¿Cómo está haciendo el trabajo la serpiente antigua si está presa? Él está utilizando a este mundo, a las naciones, inclusive a las personas para hacer daño. ¿Pero qué? ¿Será que Satanás posee a las personas? Llámese como se llame. El problema es que cuando tú obedeces a la voz del hombre, estás obedeciendo a la voz de Satanás. Por ejemplo, si Dios te dice, honra a tus padres y tendrás larga vida en este mundo, y tú, hijo o hija, voluntariamente no los honras y que se busquen la vida a ellos, ¿estás oyendo a la voz de quién? Del diablo. Si Dios te está diciendo no mientas y tú sigues mintiendo, ¿qué voz estás escuchando? ¿A quién estás haciendo caso? Cuando tú quebrantas la ley de Dios, ¿a quién le haces caso? ¿A Dios o al enemigo? Está muy fácil. Quebrar la ley de Dios es hacer lo que hizo la serpiente antigua en Génesis capítulo 3. Dios te dijo que no comiera, eso es mentira.
te serán abiertos los ojos, la persuasión, el engaño. Pero Dios nunca dijo eso, le responde Eva en su inocencia y en su pureza. Dios no dijo eso. Porque fue la respuesta de Eva, una respuesta de ingenuidad, de ignorancia, no, de una persona inocente. Dios no dijo eso, serpiente antigua. Dijo que íbamos a morir, no que íbamos a ser como Dios. No. Si comes vas a ser como Dios. Dios no dijo eso, dijo que íbamos a morir. No, es que vas a ser como Dios. ¿Quién quiere ser como Dios en esta sala? ¿Queremos ser como Dios? Romanos capítulo 10. El pueblo de Dios estableció sus propias normas. Y si quieren hacer como Dios. Es increíble, hermano, esto que estamos leyendo. Romanos 10:3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Qué quiere usted? ¿El modo de Dios o su propio modo de hacer las cosas justas ante Dios para justificarse usted ante Dios? ¿El modo de Dios o el modo del enemigo? Porque cuando usted quiere hacer su propio modo, no existe un lugar tibio, neutral. No existe. Reino de las tinieblas, reino de Cristo. Apocalipsis 12, seguimos leyendo. Verso 14. Pero a ella se le dieron alas como águila, para que no pudieran volar en el lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Verso 15. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con una torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Hermanito, lamentablemente, Satanás declaró la guerra contra el pueblo de Dios. No es un aviso de guerra. No es, si tú haces esto, yo haré aquello. No, ya Satanás declaró la guerra. El Hijo del Hombre murió en una cruz. Satanás pensaba que era su victoria. Al tercer día se levantó entre los muertos. Está reinando a la diestra de Dios. Satanás lo sabe. Está furioso y declaró la guerra contra los hijos que quedaron en la tierra. Léelo conmigo. Verso 17. El dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de los hijos. Nosotros. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios. Nosotros. Y se mantienen firmes en el testimonio de Cristo. ¿Usted obedece a los mandamientos de Dios? ¿Usted se mantiene firme en el testimonio de Cristo? Amén. Entonces tenemos una guerra declarada contra el enemigo. ¿Cómo enfrentamos a Satanás? Esa es la pregunta que se hizo el apóstol Pablo estando en preso en Éfeso. Vistaos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir a las acechanzas de ¿quién? Hermano, la guerra la tenemos declarada. No es fácil vivir así, no, pero no es imposible. Confiad, dijo el maestro, yo he vencido al mundo. Ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo, yo vencí a Satanás, confíen en mí, yo les daré la corona de vida, dice Pablo a Timoteo. Timoteo, no te dejes llevar por doctrinas o estratagemas o fábulas artificiosas. Sigue lo que has aprendido de mí. ¿Usted está siguiendo lo que ha aprendido de Pablo y de Timoteo? Qué difícil es entenderlo. A veces. Dice la palabra del sol y la luna, las estrellas. La luz y el apocalipsis. Luz, punto. Y en el apocalipsis así se presenta la iglesia del Señor, como los candeleros. Ya solo habíamos estudiado Apocalipsis 1. ¿Qué se representan los candeleros? La iglesia, el pueblo de Dios, las 7 iglesias del Apocalipsis. La mujer estuvo encinta durante todo el tiempo del Antiguo Testamento.
era el remanente del pueblo de Dios en el tiempo. Vamos a leer Isaías. Tenemos que hacer un estudio entero del libro de Isaías. Este es un maravilloso libro. Isaías 66, del 6 al 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Isaías 66, del 6 al 9. Amén, varón. 66, del 6 al 9. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer hijo, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice su Dios. Dios ha prometido a su hijo. Isaías, 400 a 700 años antes de la venida de Cristo, profetizó esto. Dios impedirá el nacimiento de su hijo. No sabían que era el hijo de Dios. En Jerusalén, dice la palabra. De ellos, igualmente lo comenta Miqueas, igualmente lo comenta otra vez Isaías. Yo quiero leer el libro de Efesios, capítulo 5. Los profetas anunciaron a su hijo. Todos los profetas anunciaron a Cristo y a su nacimiento y a su venida. Inclusive Moisés lo declaraba y decía, vendrá profeta mayor que yo, a él oirán. A él oirán. Efesios 5:22 dice la palabra. Para las esposas esto significa, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque su marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Verso 25, para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo, verso 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Verso 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa. El marido, ¿qué fue lo que hizo Cristo en este mundo? Dio su vida. El Hijo vino a dar su vida para presentarse a sí mismo la iglesia sin mancha. Él ha vencido. Ella también es la madre de los cristianos, como dice Apocalipsis 12:17, que ya lo leímos. Gálatas 4:26, por favor. El que lo tenga lo puede leer. Gálatas 4:26. Amén. Amén, hermanita. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es esa Jerusalén, hermanita? La espiritual. No está hablando de una Jerusalén terrenal, la que está ya en guerra o conflictos terrenales, la que niega al maestro, no. Es una Jerusalén preparada para todos nosotros, aquella con calles de oro, con mar de cristal, como dice el campo. Una Jerusalén preparada para nosotros. Voy a leer nuevamente Apocalipsis 12:17. Lo voy a releer. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Cristo. Hay que mantenernos firmes porque Dios es quien nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la corona de vida. Ella lleva una corona. Me acuerdo del sermón de mi hermano Luis Calcaño. Estéfanos en griego. La corona de victoria. Hermano, es importantísimo entender. La iglesia del Señor tiene un candelero
que Dios mismo es el único que puede decir, voy a quitar el candelero de su lugar, o lo voy a dejar allí. ¿Te acuerdas los mensajes de la iglesia de Asia? Si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero. Pero si estás arrepentida y cambias de opinión, dejaré tu candelero. El número 12 representa al pueblo de Dios, representa la perfección, representa la elección de 12 apóstoles. El número 12 está representando lo que realmente significa la iglesia. Es un número representativo como el número 7, como el número 40, es utilizado en la palabra de Dios de esta forma. Fui testigo de otro suceso tan importante en el cielo y vi un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Yo me imagino una imagen de esta y pareciese surreal, porque es algo que Juan está viendo cosas inexplicables. Inclusive él mismo le dice a Dios, ¿qué debo de hacer? Ve lo que estás observando y escríbelo. Humanamente, esto es lo único que puede hacer Juan, describir algo que ningún ser humano puede entender. Yo no sé cómo es el enemigo. Lo que sí sé que llevó al maestro al desierto y lo tentó. Lo que sí sé que el enemigo utilizó una serpiente para engañar a Eva. Yo sé que el enemigo hace muchas cosas. Utiliza naciones, utiliza personas. Trató de utilizar al apóstol Pedro para que Jesús no llegara a la cruz. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No pones la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Cuidando la integridad de Cristo, Pedro pensaba, no vayas a la cruz, maestro. Jesús pensando en la integridad del pueblo de Dios y en su Padre, apártate de mí, Satanás. Si yo no voy a una cruz, no puedo vencerte. Apártate de mí. Es importante esto, hermano. Vamos a ver qué significa el dragón, diablo, obviamente. Apocalipsis 12:3, lo que vamos a leer. Vamos a leer el verso 4, otra vez. Releemos verso 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. ¿Usted cree que Satanás estaba esperando, así como todo el mundo esperaba al Mesías? Sí, también lo esperaba. ¿Usted cree que Satanás no estaba atento de las palabras de los profetas? ¿Usted cree que Satanás no estaba pendiente del diluvio de Noé? Satanás sabía y estaba allí. Porque en el tiempo antiguo la serpiente engañó a Eva y estaba allí. Cuando Dios enjuició la tierra, le inundó en agua y mató a toda la humanidad entera con los animales y con todo, Satanás estaba allí, observando todo. Me imagino que alegrándose de la muerte de la humanidad. Y Noé, adentro del arca, escuchando a sus vecinos golpeando el arca, déjanos pasar. Y Noé, ¿qué le iba a decir? La puerta la cerró Dios, yo no la puedo abrir. ¿Y Jesús qué te dice? Jesús, ¿qué te dice en Apocalipsis? Yo abro una puerta que nadie puede cerrar. Y yo voy a cerrar una puerta que nadie va a poder abrir. Y es la iglesia. La puerta está abierta. Nadie la puede cerrar. Nadie puede cerrar esta puerta de la iglesia. Eso es importante conocerlo. Ese dragón, verso 9, leo ahora, verso 9, Apocalipsis 12:9. Este dragón, la serpiente antigua, llamado diablo Satanás, fíjate como ya Juan lo está citando en el Génesis. Este dragón, que es la serpiente antigua, como se habla en Génesis, llamada diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Por eso es que dice en el versículo 4, si no me equivoco, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Arrojó a estrellas y las arrojó a la tierra. Se trajo con él ángeles en su revolución
en su levantamiento, insubordinación, llámalo como quieras, se levantó contra Dios. Y no solamente fue Satanás, también atrajo con él una importante parte de la tercera parte del cielo. Los arrastró. Dios le ha permitido cierta autoridad. Ahí es donde yo quiero que tengamos presente que Dios le ha permitido a Satanás cierta autoridad. Como le permitió en el tiempo antiguo bajo otro pacto, no el nuestro, bajo otro pacto, le permitió a Satanás tocar a Job y matar a toda su familia y quitarle todos los bienes, y luego Dios le recompensó a Job. ¿Cuántas veces, hermanito? 4 veces. 4 veces más, ¿no? Le recompensó 4 veces más. De esa manera, Dios nos enseñó en el tiempo antiguo que confiando en Dios, todo va a salir bien. En nuestro tiempo, ¿cómo será? No tengas miedo, la palabra de Cristo. No tengas miedo de que Dios pueda quitarte la vida. Ten miedo de que Dios pueda quitarte ¿qué? Tu alma. ¿Y echarla a dónde? Al infierno. Ya voy a terminar porque no voy a poder seguir, porque me quedan 5 minutos. Dios le ha permitido cierta autoridad. Apocalipsis 13:1. Después vi a una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Seguimos leyendo más adelante. Vamos a leer el capítulo 17, verso 3. Entonces el ángel me llevó en espíritu al desierto. Allí vio una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Seguimos leyendo. Vamos a leer el verso desde el 9 al 16 del capítulo 17. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Vamos a ver la explicación de Juan. Las 7 cabezas de la bestia representan. Esta es palabra de Dios, hermano. Ya es explicación directa de Juan. Las 7 colinas donde la mujer gobierna también representan 7 reyes. 5 reyes han caído y el 6º reina actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7 y también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. ¿Te acuerdas la palabra de Satanás en el desierto? Si te postrares ante mí, ¿qué le va a dar Satanás a Jesús? Los reinos que estás leyendo, porque son reales. No es algo que Satanás ha dicho para convencer a Cristo, lo ha dicho porque los tiene. Si te postras ante mí, Satanás hablando a Cristo, si te postras, yo te daré estos reinos que tengo, los reinos terrenales. Seguimos leyendo. Verso 13. Los 10 estarán de acuerdo en entregar a la bestia al poder y autoridad que tienen. Verso 14. Irán juntos a la guerra contra el Cordero. Contra Cristo van esos reyes. Pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores, y Él es el Rey de todos los reyes, y el que ha llamado y elegido, y le son fieles, estarán con Él. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como los 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán de su carne, la quemarán con el fuego, donde ella está, donde lo que quede de ella. Pues Dios le ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregar a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran multitud que reina sobre los reyes del mundo.
es el fin de todos los reyes de Satanás? De todos los reinos de Satanás. ¿Cuál es el fin de todos los seguidores de Satanás? Están allí para cumplir la palabra y los propósitos de Dios. ¿Cuál? La destrucción. Yo quiero dejarlo hasta aquí. No vamos a poder seguir, ya estoy en hora. Importante que reflexionemos un poco acerca de lo que pasó en este pasaje. Voy a ir al 6. La mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran. Para que la cuidaran. Quizás, como dice el canto, donde no hay desierto, ¿cómo es que dice el canto, hermanito? Amén. Es un canto, hermano. Quizás la iglesia del Señor, iglesia primitiva, estamos estudiando Apocalipsis, primer siglo de la tierra. Ellos necesitaban una carta de consolación y entender por qué Roma era tan fuerte contra ellos. Entender que ese reino terrenal. Tú imagínate ahora los hermanos en Cristo en nuestro primer siglo. Tenemos al gran César y que me digan que vienen 10 reyes más. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Tenemos a Poncio Pilato, gobernador, tenemos a esa perversidad de personas de Roma, y tú me dices ahora en visión que vienen 10 más. Y Dios le dice, Juan, esos son mis propósitos para que se cumpla mi palabra, porque todos ellos van a ser destruidos. Pero yo te voy a cuidar al pueblo de Dios. Este tiempo, hermano, es el lapso del reino de Roma y su caída. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Que me digan hoy a mí que estamos en guerra, por decirlo así, no te preocupes, Alejandro, que vendrán 8 guerras más. Y después de eso tendrás la venida de Cristo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Desconsolado? Porque es lo que está ocurriendo en la iglesia primitiva. Le acaban de dar el mensaje. Ellos pensaban que Roma iba a caer. Vienen 10 más. ¿Qué sentirías tú? ¿Te entregarías? ¿No lucharías más? ¿Tu fe decaería porque lo que te viene es una continua guerra? ¿Y usted cree que ha cambiado hoy? ¿Usted cree que es casualidad de que usted esté afligido en una inmigración, pases una pandemia y estés ahora en la guerra? Vienen más cosas. No esperes paz. No la esperes. No te engañes a ti mismo. Porque en este mundo tendréis, ¿qué? ¿Paz? No. En este mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido el mundo. Cristo no está mintiendo. Yo te voy a guardar, dice Cristo. Yo te voy a guardar. Confía en mí. ¿Cómo confiar en Dios si vienen 10 reyes malvados contra mí? Hermanito. Más bien dijo, cuando digan paz y seguridad, será Destrucción repentina. será el fin. Entonces, estamos claros en eso de que así será. Es un mensaje difícil para mis hermanos de la iglesia primitiva. ¿Y cómo lo traslado yo hoy? Hemos pasado mucho tiempo. Yo tengo 37 años. El hermano tiene más de 50 años. Sí. Y yo aseguro, y yo pienso, que lo que ha vivido Jorge ha sido tribulación tras angustia. Y yo que voy apenas por 37 y lo que me queda. ¿Y qué pasa con los hermanos que ya son mayores? Como mi padre, que ya va para 70 años, que vivió la guerra de España y se emigró y se fue. Es lo mismo. Tenemos que entender y comprender que Dios nos va a cuidar. Yo creo que tienes que quedarte con este pasaje. Sí, Robert. Sí, hermano, siempre toda la Biblia está vigente, ¿verdad? Siempre vamos a ser seducidos por Satanás, vamos a ser, así como sedució a Eva, así lo vamos a hacer